que hablará sobre las variables que influyen en el léxico disponible en lengua extranjera, inglés y francés. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, me uno a los agradecimientos que también han hecho mis compañeros, tanto a la organización como a todos los que hay aquí presentes, porque me consta que la mayoría sois especialistas en este ámbito y es un placer poder contar con vuestro perfil, con vuestra preparación para así enriquecer en nuestras propias investigaciones, y estoy segura que van a ser 2 días bastante fructíferos. En mi breve comunicación voy a seguir la siguiente estructura de la presentación. En primer lugar, voy a plantear lo que era el problema de investigación, es decir, qué es lo que me llevó a hacer este estudio. Después, para dar una respuesta tentativa a ese problema de investigación, mostraré los objetivos y las hipótesis. Más tarde veremos un poco, simplemente de pasada, la fundamentación teórica y metodológica, analizaremos los resultados y ya pasaremos a lo que son las conclusiones y las futuras líneas de investigación. El primer punto quizás era el más importante porque es el problema de investigación. ¿Y por qué hago tanto hincapié? Aquí voy a presentar, y formo parte de esta mesa de la sociolingüística como la disponibilidad léxica como herramienta de sociolingüística, pero en realidad lo que me llevó a hacer este estudio no fue la sociolingüística, sino que dentro de un programa de doctorado de innovación educativa quise evaluar cuál era la competencia léxica en lengua extranjera del futuro profesorado, que en ese momento estaba cursando el máster en profesorado. Mi interés era más bien ver qué influía en que un profesor, en este caso sobre todo de áreas no lingüísticas, es decir, de biología, matemática, que se incorporaba a nuestro sistema educativo, tuviese más léxico que otro y por qué. Aparte, esta es una de los problemas de investigación que forman parte de la tesis doctoral dirigida por los doctores Ávila Muñoz y Villena Ponsoda en la Universidad de Málaga. Aquí de hecho tenemos a Antonio y también que tuve la suerte de tener como presidente de tribunal a Santer Padilla. La leí hace 2 años, por si la queréis consultar, está en RIUMA, en la base de datos de la Universidad de Málaga. Entonces ese era uno de los puntos, es decir, quería saber ese apartado y por qué tenía uno más léxico que otro. Otro también aspecto que abordé, pero aquí, dado la limitación temporal, no voy a centrarme en ello, era que cómo se realizaba la selección léxica en la enseñanza de idiomas. Propuse también una selección léxica que cotejé con el plan curricular del Instituto Cervantes, centrándome en la teoría de los conjuntos difusos. Y un tercer problema de investigación en el que me planteaba cómo se organizaban las palabras en la mente de los hablantes, si era similar esa organización en lengua española a la lengua extranjera, de cara a mejorar en este caso la didáctica de la lengua extranjera. Dado que me voy a centrar solamente en la parte sociolingüística, el objetivo que voy a comentar aquí es cómo vamos a analizar las variables que van a condicionar que un estudiante, en este caso el máster en secundaria, tenga más o menos léxico. Es muy importante la selección de la muestra porque, como sabemos, hoy en día la comunicación en lengua extranjera se ha convertido en un requisito sine qua non, tanto en el ámbito profesional como en el académico. Nosotros en Andalucía tenemos aprobado en el año 2005 el Plan de Fomento del Trilingüismo, en el que se pretende crear una red de centros bilingües en la que los profesores de ámbito no lingüístico de otras áreas puedan impartir su materia en lengua extranjera. Actualmente ese profesorado tiene que contar con un B2, pero anteriormente era un B1 y de hecho para el máster en profesorado se exige un B1. Supuestamente en el año 2020 el profesorado que quiera impartir clases en centros bilingües deberá contar con un C1. ¿Y cuál era la hipótesis de partida? Pues que las variables relacionadas con el aprendizaje de una lengua influyen positivamente en el léxico. Eso parece a priori bastante lógico, pero ¿cuáles eran esas variables concretamente? Es lo que nos interesaba ver en este estudio. Partimos de la premisa de que
La sociolingüística está presente en la mayoría de los estudios de disponibilidad léxica. Aquí he puesto el ejemplo de la obra pionera de referencia de los autores franceses Guggenheim, Michel, Arribas y Sauvageot en 1956. Ellos, como sabéis, lo realizaron en 4 departamentos diferentes e incluyeron información sobre la escuela, sexo, fecha de nacimiento, curso, etc. Entre algunos de los factores que analizaron se ciñeron, por ejemplo, en el sexo y también en la procedencia. Después otros estudios, y la mayoría en general, utilizaron 5 variables que las vemos, por ejemplo, en el propio programa Lexicist, que son el sexo, el centro escolar, la comunidad, si era rural o urbana, nivel sociocultural y edad. Después ya contamos con otros programas más flexibles que permiten la inclusión de nuevas variables como Dispogen, Dispolex, Ledical, etc. Aquí os comento que una de las variables, por ejemplo, más estudiadas era el sexo. En mi caso, no me interesaba tanto esas 5 variables como ampliar la muestra a otras variables que no habían sido estudiadas, como por ejemplo la realización de estudios en el extranjero, distinguiendo entre beca Erasmus y cursos de 1 mes de duración, dónde había estudiado la lengua extranjera, cuál era la exposición de los estudiantes, en este caso, a la lengua extranjera, etc. Entonces, para ello, creé un cuestionario sociológico reticular en el que contaba con preguntas que me llevaron a codificar unas 300 variables. Esas variables después explicaré cómo, a través de un análisis de conglomerados, conseguí reducir su número y analizar aquellas más relevantes. La muestra de estudio está formada por 171 estudiantes de máster de profesorado en la Universidad de Málaga durante el curso 2010-2011. Como he comentado anteriormente, hicimos una encuesta sociolingüística que nos daba lugar a extraer los datos sociolingüísticos y después, para los datos lingüísticos, realizamos una prueba de utilidad léxica que contaba con 9 centros de interés, como vamos a ver a continuación, y 8 de los cuales eran los centros de interés que pertenecen, en este caso, a los centros de interés tradicionales, y uno nuevo que era ordenadores e internet, por la importancia de las TIC en el ámbito educativo. Tan solo seleccioné 9 porque la prueba se hizo en español y en lengua extranjera. Los estudiantes pudieron elegir entre inglés y francés. Los datos que aquí voy a presentar son globales en lengua extranjera, es decir, que engloba inglés y francés. De forma muy puntual hay datos diferentes entre inglés y francés porque lo dividí también y lo hice de forma separada. Pero los datos más importantes, que en este caso son aquellos factores que influyen, son similares en ambas lenguas y por eso lo voy a comentar de forma general. Al igual que la mayoría de las investigaciones, se siguieron las recomendaciones propuestas por Samper Pavilla en 1998, pero también hice bastante hincapié en incluir todas y cada una de las palabras que los estudiantes aportaban, incluso si la palabra se repetía. ¿Por qué? Porque después, al realizar un análisis con el dispografo, por ejemplo, si yo elimino una palabra que ha sido mencionada 2 veces, o una palabra que, aunque no sea de ese centro de interés, ellos lo hayan hecho porque sea una asociación indirecta, no voy a poder localizar cuál es la ruta que le ha llevado una palabra y que ha activado la siguiente. De ahí la importancia, en este caso, de incluir todas y cada una de las palabras. Además, también incluir si la palabra la incluía en femenino, en singular o plural, y la falta de ortografía. Porque, como he dicho anteriormente, mi punto de partida era sobre todo la didáctica de la lengua, es decir, centrarme en aquellos aspectos que pudiera ayudar en un futuro la disponibilidad léxica como herramienta a mejorar la didáctica de la lengua extranjera. Para la medición del léxico, aparte de la fórmula de disponibilidad léxica propuesta por López, Chávez, Traburga y Fría, utilicé aquella propuesta por Ávila Muñoz y Sánchez Sáez. No me voy a detener mucho en ella porque, como el doctor Ávila Muñoz ha comentado anteriormente, él la va a definir, y la va a definir seguramente mucho mejor mañana y en más profundidad. Entonces, simplemente comentaros de forma general que esta fórmula tiene en cuenta el tipo de palabras con relación al centro de interés y distingue entre asociaciones directas, es decir, aquellas que están relacionadas, valga la redundancia, directamente con el núcleo, como puede ser en el centro de interés comida y bebida, agua, pan, carne, o asociaciones colectivas que se realizan por la mayoría, aunque no sean directas, como proteínas, hidratos, y palabras derivadas, como pueden ser aceite de girasol, queso blanco, etc.
Hay otro tipo que sería, en este caso, puntuado con 0, es decir, que no contaría como palabra central, que serían ya aquellas asociaciones indirectas. Lo mismo estoy hablando de partes del cuerpo y se me ocurre decir vestido. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy hablando de la barriga y siento ahora mismo que el vestido me aprieta la barriga y hago esa asociación indirecta. Y como la hago, la pongo. Y ahora pasamos a la parte de los análisis. Para ello, primero hicimos un análisis univariante en el que presentamos todas las variables y estudiamos sobre todo el tema de la media, conocimos cómo se estructuraban las variables y cuáles podían ser más interesantes de cara a los siguientes análisis, que serían los bivariantes. Y por último ya me centraré en los análisis multivariantes. En los análisis univariantes distinguimos entre dos tipos de variables, sobre todo las variables lingüísticas, que van a ser aquellas variables dependientes en nuestro estudio. Aquí vemos el índice corregido de centralización léxica, el índice de amplitud léxica, etc. Y variables, en este caso, sociodemográficas y reticulares. Por una parte tenemos la edad, años de estudio, estudios del padre, ingresos, que serían variables típicas, pero también incluimos variables, en este caso, relacionadas con el aprendizaje de una lengua extranjera. Como he comentado anteriormente, incluí en el estudio unas 300 variables, pero aquí he seleccionado simplemente algunas. ¿Por qué 300? A lo mejor le preguntaba al informante cuál era su nivel según el marco común europeo de referencia, y después lo codificaba con el nivel exacto, o después lo codificaba con nivel superior a B2 C1, dependiendo del tema lo codificaba de una forma u otra. Aquí vemos, por ejemplo, la exposición a los medios de comunicación en español, los contactos externos, lenguas extranjeras que conoce el informante, sensación al impartir clases bilingües, etc. Después, una vez que ya analizamos la naturaleza de la variable, en este caso, hicimos un análisis bivariante para ver cuál era la relación que se producía entre diferentes variables. Para ello hicimos las típicas pruebas de diagrama de caja, comparación de media, ANOVA de un factor, test de student, prueba de Tukey-Esquiffe, correlación bivariada, etc. Por ejemplo, aquí os pongo un gráfico en el que se muestra el conocimiento de otras lenguas sobre el índice corregido de centralización léxica. Cómo aumenta en este caso el léxico disponible en lengua extranjera a medida que un informante conoce más de una lengua extranjera. Esto a priori nos puede parecer bastante importante porque estamos viendo que cuanto más lengua sabe un informante, mejor en este caso va a ser su competencia en lengua extranjera, su competencia léxica. Pero todo esto lo que nos va a ayudar es a pasar a la siguiente fase del análisis multivariante, porque quizá esta variable puede ser redundante en un modelo causal multivariante. Para hacer el análisis multivariante, lo primero que hicimos fue un análisis de componentes principales. ¿Cuál es el objetivo? Hemos visto que con 300 variables no podríamos meterlas todas para hacer un análisis causal. Entonces, variables, por ejemplo, la típica de clase social, que codificamos a través de un análisis de componentes principales para obtener tan solo una variable. Incluimos ahí los ingresos, la profesión de los padres y el nivel, en este caso, cultural, a través de la educación, y obtuvimos un índice tan solo que se llamaba clase social. También la motivación para impartir una lengua extranjera, el uso de la lengua en diferentes ámbitos, porque preguntamos, por ejemplo, cuándo utilizaban la lengua extranjera en casa, con amigos, cuando veían películas, cuando escuchaban programas de radio, etc. Todo aquello que supusiera en este caso un input a la lengua extranjera, porque todo lo que sea el input nos ayuda a saber si cuanto más input tiene, mejor es la competencia léxica y qué tipo de input. ¿Influye todo igual o no influye? Aquí, por ejemplo, les voy a comentar algunos datos ya más pormenorizados, pero al analizar, por ejemplo, en variables más concretas, como puede ser el tipo de estancia en el extranjero, vemos que no es lo mismo un estudiante que ha hecho una beca Erasmus, es decir, que ha estado un año estudiando en forma más de inmersión, como por ejemplo a través del famoso método AICLE, que
en nuestra propia normativa de la Junta de Andalucía es el método que se debe utilizar para aprender una lengua extranjera, tiene mucha mayor incidencia que, por ejemplo, un estudiante que va y hace un curso de un mes en el verano. Eso prácticamente no tiene significancia ninguna. Es decir, que por un mes que te vaya en verano, el léxico que va a aportar después de ese mes en el verano va a ser igual que otra persona casi que no se haya ido. Pero sin embargo, la realización del Erasmus sí tenía en este caso una significancia importante. Pero todas esas variables, como he dicho anteriormente, lo vamos a incluir en el uso de la lengua en diferentes ámbitos. Los conglomerados aquí o variables resultantes son las que ya metimos en los análisis posteriores de regresión lineal y de modelos causales, que son realmente los que nos van a llevar a dar una respuesta tentativa a las hipótesis que planteé al principio, es decir, cuáles son los factores que realmente influyen en que una persona, en este caso un futuro profesor, tenga más o menos léxico. Lo primero que hicimos es un modelo de regresión lineal llamado por pasos. ¿En qué consiste? Primero, el modelo nos selecciona aquella variable que nos ayuda a explicar con más certeza qué factor influye, en este caso, en el léxico en lengua extranjera. Y era, como no, la especialidad del máster. En este caso, entrevistamos, hicimos la encuesta del léxico disponible a todas las especialidades del máster. Obviamente, aquellos futuros profesores de lengua extranjera van a tener un léxico mayor a lo mejor que otros que no sean especialistas en lengua extranjera. Y de hecho lo vimos reflejado en este modelo de regresión lineal. En el segundo paso nos da como factor importante el caudal léxico en lengua española. En el tercer paso, la motivación que tengan para impartir clases bilingües. Hay a lo mejor estudiantes que son de otra área, por ejemplo biología, que sí estaban bastante motivados en seguir aprendiendo una lengua extranjera, en incorporarse a un centro bilingüe, en que han realizado su Erasmus, etc. Entonces, esa motivación le lleva en este caso a tener mayor léxico disponible. Y en último lugar, el cuarto paso nos daba como variable el uso de la lengua en diferentes contextos. Aquí simplemente presento uno de los resultados que nos hace ya el propio modelo causal por pasos, que es la preparación de datos automática. Esta preparación automática incluye gráficos, por ejemplo, de medias estimadas. Y en esos gráficos de medias estimadas, por ejemplo, las especialidades del máster nos las dividía en 5 diferentes. Inglés por una parte, matemáticas, geografía e historia, música, folk, orientación y hostelería y turismo por otro lado, y en el último lugar, francés y lengua castellana. Nosotros, en lugar de ordenar, en este caso, las especialidades del máster según lo que creyéramos de lingüística o no lingüística, decidimos que fuera la propia estadística quien nos ordenara y nos reagrupara esa variable. Y en esa variable, por ejemplo, a lo mejor yo considero que es más obvio poner inglés y francés juntos que francés y lengua castellana, pero sin embargo, la preparación de datos automáticos nos dijo que había 5 subgrupos diferentes y que estos eran esos subgrupos. Comprobamos la homogeneidad de dichos subgrupos, en este caso, concretamente, con la norma de un factor, seleccionando la prueba de Tukey y Esquifé. Y ya después pasamos, por supuesto, a recodificarla según esa diferenciación de medias que nos había dado el programa. A continuación pasamos a lo que son el análisis del modelo causal. Pues aquí el coeficiente de correlación nos muestra que es de 0,656. Normalmente este coeficiente de correlación sabéis que oscila entre 0 y 1, con lo cual nos explica en un grado bastante elevado cuáles son las variables en este caso que influyen en el léxico en lengua extranjera. También comprobamos, por ejemplo, el chi cuadrado, y nos dice que tiene un buen ajuste, porque normalmente aquellos valores deben estar los valores entre 0 y 2, o contar con valores en este caso inferiores a 2, y el nuestro era de 1,120, con lo cual también estaba diciéndonos que el modelo causal en este caso era pertinente. También hicimos otro análisis para verificar la adecuación del modelo, como podían ser Rock Mean Square, el criterio de información de Akaike, el índice residual estandarizado, etc. ¿Y qué tenemos como resultado final? Pues como resultado final hicimos un diagrama de proceso causal. ¿Qué nos explica? Pues nos explica la relación entre la variable dependiente, que lo vemos aquí en
parte derecha, que sería el índice corregido de descentralización léxica en lengua extranjera, es decir, el caudal léxico en lengua extranjera, y aquellas variables que influían tanto directamente como indirectamente en el léxico disponible. Vimos que hay, por ejemplo, variables, tanto en este modelo causal en lengua extranjera como en el de lengua española, que he dicho anteriormente que eran redundantes, que ya se explicaban a través de otras y por tanto no aparecían aquí, y otras a lo mejor cuya, sobre todo en la lengua española, cuya influencia era más indirecta. A lo mejor veíamos que en el léxico lengua española no tenía influencia la clase social. ¿Pero qué pasaba? Que esa clase social tenía incidencia en los hábitos de lectura, y los hábitos de lectura sí tenían una incidencia directa, en este caso, en el léxico en lengua española, con lo cual, aunque la clase social no influye directamente, en este caso, en el léxico disponible en lengua extranjera, sí lo hace de forma indirecta a través de los hábitos de lectura. Aquí vemos que las variables que influyen de forma directa en que un informante tenga más léxico en lengua extranjera es que también lo tenga en su propia lengua materna, y también, como hemos visto anteriormente, en la especialidad del máster. De forma directa e indirecta influye la motivación para impartir una clase en lengua extranjera y el uso de la lengua en lengua extranjera. Por tanto, contamos con dos variables intermedias que serían la competencia léxica en español y la especialidad del máster. Aquí simplemente os he puesto, para ilustrar un poquito mejor, cuáles eran esos efectos directos e indirectos de las diferentes variables, para que veamos cuáles son las que tenían mayor incidencia. Por ejemplo, la especialidad, en este caso hemos visto que es la que más incidencia tiene, con menos 0,448, seguida del léxico disponible en lengua española, 0,35, seguida de la motivación y del uso de la lengua. Eso, los efectos indirectos pueden ser a lo mejor diferentes. Por ejemplo, el uso de la lengua es bastante más importante de forma indirecta que de forma directa. Ya para concluir con lo que son los resultados de las variables que influyen, en este caso más en la lengua extranjera, vuelvo a mencionar que en lengua extranjera, grosso modo, lo que nos permite diferenciar que un estudiante tenga más o menos léxico sería que también lo tenga en su propia lengua materna. De ahí la importancia también de una buena formación inicial del futuro profesorado, no solo en la lengua extranjera, sino también en su propia lengua materna. Que tenga, en este caso, predisposición a aprender una nueva lengua extranjera y, por supuesto, aplicarla en el aula. Que el uso de la lengua se haga en diferentes contextos. Dentro de estos contextos ya he comentado anteriormente que hay variables concretas que influyen más, como puede ser la realización de la beca Erasmus, y por supuesto también depende de los estudios previos. Aunque veamos ahí especialidad del máster, la especialidad del máster, ¿qué es? No es más que los estudios previos del informante. ¿Por qué? Porque para acceder a una especialidad del máster u otra, el alumnado tiene previamente que acreditar que ha estudiado algo similar, tiene estudios similares, si no, no es pertinente y no podría entrar a esa especialidad, con lo cual estaríamos hablando que la formación previa influye considerablemente, en este caso, en el caudal léxico en lengua extranjera. ¿Y esto qué pretendemos hacer entonces en este caso con los resultados que hemos obtenido? Pues bien, pretendemos sobre todo mejorar la formación inicial del futuro profesorado, que era, en este caso, nuestro primer problema de investigación. Saber qué factores tienen mayor influencia para, de cara a tanto mejorar o incluir en el sistema del máster en profesorado nuevas asignaturas o un nuevo plan, y también poder compararlo con otras muestras de estudio. Por ejemplo, en este caso con maestros de educación primaria. De ahí también que me parezca tan interesante la exposición de la compañera Cristina. Es decir, vamos a ver si el profesorado, por ejemplo, de secundaria tiene mayor competencia léxica que el de primaria y por qué. Normalmente, si nos da, por ejemplo, el tipo de especialidad, ya sabríamos que los estudios previos que tienen, por ejemplo, el profesorado de secundaria podrían influir más o menos. También podríamos incorporar nuevas pruebas lingüísticas, como podrían ser la comprensión oral, y ver si el léxico, un mayor conocimiento del léxico, también permitiría en este caso una mejor comprensión oral o no. Es decir, podríamos incluir algún tipo
de prueba más complementaria a la disponibilidad léxica que nos permitiera valorar otras destrezas. Por mi parte, yo ya he concluido. Estoy segura que a lo largo de estos 2 días voy a aprender mucho más de las investigaciones que estáis haciendo y me van a ayudar, por supuesto, a enriquecer estas futuras líneas de investigación que pueden estar en el aire. Os dejo mi dirección de correo electrónico por si alguien está interesado en preguntarme cualquier cosa o ahora después también en este pequeño debate que tendremos. Muchas gracias.